Hace 22 años, el 12 de agosto de 1999, Shakira se encontraba en el gran salón de baile del Manhattan Center Studio en Nueva York, grabando ante un grupo pequeño y selecto de fans lo que se estrenaría meses después como su MTV Unplugged, uno de los desconectados más importantes en todo el catálogo de la cadena musical. Populares desde la década de los 90, los famosos desconectados tienen la característica de mostrar a nuestros artistas favoritos en una faceta más acústica, más íntima, más humana, y eso fue precisamente lo que nos dio Shakira a lo largo de las 11 canciones que interpretó esta noche. Justo pocos años antes del lanzamiento de su álbum en inglés y de volverse la artista latina femenina más conocida en todo el mundo, Shakira protagonizó este concierto íntimo, consolidándose con su público latino. Hoy estamos recordando este unplug que tanto éxito le trajo a la carrera y la consolidó como la artista femenina latina por excelencia. Yo soy Buda, empecemos. Luego del éxito impresionante de su álbum Pies Descalzos, con el que se dio a conocer en América Latina y España, y que logró reinar en los charts con temas como ¿Dónde estás, corazón?, Estoy aquí y Antología, y de haberse pocos meses antes lanzado un segundo álbum, ¿Dónde están los ladrones?, que había colocado de moda canciones como Ciega Sordomuda e Inevitable, MTV ofrece a Shakira la posibilidad de hacer un unplug, a lo que la artista dijo de una vez sí, ya que mientras se preparaba todo para su tour anfibio, ella estaba muy interesada en presentarse en vivo con sus fans y que tuvieran la oportunidad de escuchar estas nuevas versiones de sus éxitos y de comprobar aún más que ella es una artista real y que no era una artista de un solo álbum exitoso. Se juntó nuevamente con Emilio Estefan para producir este MTV Unplugged y esta vez también con Tim Mitchell, director de la banda que estaría con ella en El Desconectado y que trabajaría también con Shakira posteriormente para Laundry Service. Contó con artistas invitados como el mariachi de Mora Arriaga, famoso en la ciudad de Miami, con quien hizo la versión de Ciega Sordomuda al mejor estilo de mariachi mexicano y sobre todo dándole ese toque latino que predominó durante todo el unplugged, caracterizado por percusiones, instrumentos de viento y también un poco de baile. Mostró también sus raíces árabes con su baile en Ojos Así y también su gran interpretación vocal en baladas como Octavo Día. El set era un ambiente en el que quiso combinar los 4 elementos de la naturaleza: tierra, fuego, aire y viento, y además de que cambió su look de cabello negro azabache o las rastas de Ciega Sordomuda por una melena roja. Meses después se lanzó como sencillo del álbum No Creo, que hacía parte del tracklisting de su segundo álbum. La recepción fue positiva, a todos nos encantó escucharla en vivo y esperábamos ansiosos el lanzamiento del álbum que se hizo semanas después, más exactamente el 29 de febrero del 2000. El Shakira MTV Unplugged constaba de 11 canciones, 10 de ellas originales de su segundo álbum, ¿Dónde están los ladrones?, y solamente Estoy aquí de su álbum anterior, Pies Descalzos. Quizás lo único que nos faltó fue que incluyera algunos temas de su primer álbum, pero bueno, no le quita la calidad del álbum que nos entregó. Escuchamos también sencillos como Octavo Día y Si Te Vas, que sirvieron para promocionar el álbum y convertirlo en el éxito que fue. El álbum llegó a la posición número 1 de varios países de Latinoamérica. Logró entrar en el listado de varios países en los charts de Europa y Estados Unidos. Fue el primer unplugged que se transmitió en la cadena MTV original en Estados Unidos y el primer unplugged latino que no se grabó en Miami. Ya aquí estamos viendo que Shakira quería proyectarse internacionalmente para su gran lanzamiento mundial. El álbum ganó un Grammy
a Mejor Álbum de Pop Latino del 2001 y 2 Grammys Latino y vendió más de 2 millones de copias alrededor del mundo. Hoy en este flashback de hace 22 años recordamos este gran desconectado y cómo nos encontramos en la que se convirtió definitivamente en la reina del pop latino. Un desconectado que a todos los que somos fans nos encanta escuchar y que muestra la versatilidad que tiene Shakira en el escenario y con su música y que la colocó en la cima con otros grandes artistas. Si te gustó este video, no olvides regalarnos un like o un comentario, así como suscribirte también a nuestro canal de YouTube. Igualmente, seguir nuestro podcast Panorama Pop en las plataformas de escucha. Estamos en Spotify, en iVoox, en Google Podcast y Apple Podcast. Y también seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Yo soy Buda y nos vemos en nuestro próximo video.